Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un honor estar aquí, en este lugar, en esta televisión, para que ustedes hoy reciban la palabra de Dios, dándole toda la gloria y toda la honra a Dios por esta oportunidad que Dios me da y dándole gracias a mis pastores, Clarencio y Ligia, por este día, ¿verdad? Que ellos me han regalado, o me han dado la oportunidad, mejor dicho, para traer la palabra de Dios. Es un honor para mí llegar hasta ustedes en sus casas, iglesia, trayendo una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que nos motive pues en medio de esta situación tan difícil que estamos atravesando todos los venezolanos. Qué maravilloso es saber que uno cuenta con Dios cada día. La oportunidad que tenemos de vivir es algo maravilloso. Y cuando me levanté le di gracias a Dios y dije, wow, qué oportunidad tengo, porque quizás muchos no la tienen. Quizás ayer cuántos perdieron la vida, cuántos padecieron tantas cosas en este país y fuera del país. Debemos estar pendientes de nuestros hermanos en otros países, porque esta semana compartimos con nuestra pastora Ligia, en una reunión que tuvimos, pues ella nos contó de todos aquellos hermanos que han venido llamando, mandando mensajes, de situaciones que a ellos también se le ha puesto difícil. Y para nosotros, pues, estar aquí en nuestro país es una oportunidad. Por eso yo le daba gracias a Dios hoy que estamos aquí en nuestro país, estamos vivos, estamos trabajando, difícil situación, pero es Dios quien nos suple, es Dios quien nos da la oportunidad. Y yo te invito a que hoy en este día estemos pendientes de la palabra de Dios, estemos escuchando. Los pastores que estuvieron antes de mí, pues dieron unas palabras poderosas, unas palabras donde nos animan pues a atravesar esta situación, fortaleciéndonos, haciendo en nuestra vida ese ánimo que solo Dios nos puede dar, buscando ese ánimo que solo Dios nos puede dar. Hoy, en este día, ¿verdad? Vengo con una palabra de parte de Dios, donde queremos que Dios nos hable, que Dios nos muestre, pero es nosotros también los que debemos atrevernos a entender las cosas de Dios sin poner argumentos, sin poner ninguna cosa que un adulto puede usar para no creer en la palabra de Dios. Yo creo que mucha gente está viviendo situación difícil en nuestro país, y creo también que hay mucha gente que está buscando de Dios, le está pidiendo a Dios, le está suplicando a Dios que esto se acabe. Mucho hemos compartido, mucho hemos vivido, que hay gente pues que se vale de esta situación, gente que no tiene la menor el dolor por lo que estamos viviendo en nuestro país, y no les importa el dolor de las demás personas, y se atreven a cada día más aprovecharse de los demás. La corrupción en nuestro país ha aumentado, por decirlo así, la maldad en mucha gente nos atropella, nos hace ver que esta situación que estamos viviendo es muy difícil, es muy difícil. Yo creo, iglesia, que es el momento de que nosotros nos atrevamos a creer como lo cree un niño, sin poner argumentos, sin ninguna malicia, con esa confianza que un niño pone en un padre. Así nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Hoy quiero invitarles a que estemos muy atentos a esta palabra que Dios trae para nosotros. Una palabra que ha tocado mi vida mucho, y bueno, es ver cómo nosotros debemos creer como un niño para entrar en el reino de los cielos. Bueno, sin más, vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en esa palabra de Mateo 18, que habla acerca
de cómo los discípulos de Jesús le preguntaban, le hacían una pregunta y Jesús le respondió muy sabiamente, comparando, ¿verdad?, la vida de un niño a la que un adulto debe tener para poner su mirada en el reino de Dios. Yo los invito a que busquemos en nuestra Biblia, en Mateo 18, del 1 al 5, y antes quiero disculparme, voy a presentarme. Soy su hermano Jorge Pacheco de la Iglesia Cuadrangular de Duaca, y es un honor, como les dije, extraer esta palabra para mí, para toda la iglesia que Dios nos ha regalado. Vamos a buscar pues en nuestras Biblias, en Mateo 18, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar a Dios para que Dios hable y para que Dios nos dé el entendimiento. Querido Dios, en esta hora le damos gracias, Señor, le adoramos, le bendecimos. Agradecemos este tiempo, Señor, que estamos compartiendo como iglesia. Señor, queremos que sea usted, Señor, trayendo sabiduría a nuestra mente, entendimiento, Señor, para todo lo que estamos viviendo, Señor. Sea usted hablando a nuestras vidas, sea usted usando mi voz, usando mi vida, para que mucha gente, Señor, el día de hoy reciba de esta palabra y que sea una palabra rema, sea una palabra que marque nuestras vidas, Señor. Y que sea usted, Señor, llevándose toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, esta palabra es muy importante porque nos deja un mensaje grande, privilegioso y amoroso de parte de Dios, porque nos enseña, ¿verdad?, cómo de esa manera sencilla, de esa manera sin argumentos, sin dudas, sin malicia, debemos creer en el reino de los cielos. Jesús, a lo largo de su ministerio, dejó muchas enseñanzas. Dejó enseñanzas que nos mostraban cómo el ser humano vive, ¿verdad?, en un mundo donde la maldad crece, donde la maldad está por encima de muchas cosas. Pero la palabra también nos enseña, la palabra de Dios nos muestra que Dios ha querido siempre que nosotros confiemos en Él. Y es una manera sencilla. Somos nosotros quien pone toda clase de argumentos, toda clase de cosas allí para no creer. Y Dios nos mostró, y Jesús en esta enseñanza a sus discípulos les enseñó de una manera, valga la redundancia, les enseñó de una manera fácil cómo debía creerse, cómo debía comportarse una persona para entrar en el reino de los cielos. Y que, como en otra palabra decía, el que se humilla será exaltado, y el que sea exaltado será humillado. Nos muestra que no debemos sentirnos mayores o no debemos sentirnos más grandes que los demás. Nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar debe ser de una manera como un niño cree en su papá, como un niño cree en su mamá. Es una manera donde deposita su confianza, donde deposita todo aquello que es necesario que el papá haga o que la mamá haga, y él cree, aunque no le den, él sigue creyendo en su papá y su mamá. Así como un niño, nosotros debemos ser como creyentes, como una persona que se dice, yo creo en Dios. Así debemos ser nosotros a la hora
de buscar la ayuda de Dios, de buscar el reino de Dios. Y esta enseñanza que Jesús le mostró allí a sus discípulos, les enseñó que nosotros debemos ser inocentes, humildes, debemos ser amorosos, debemos ser sin malicia para las cosas de Dios. Hoy en día, creer en Dios, a mucha gente se le hace necesario por lo que estamos viviendo. Pero también, quizás en ocasiones, se me viene a la mente decirlo, se le hace difícil. Porque vivir todo esto que está atravesando Venezuela no es fácil. No es fácil. Y quiero decirlo de una manera responsable, de una manera en donde usted pueda verse allí con esta enseñanza que Dios me ha permitido traer hoy, se vea que está captando el mensaje. Mire, esta situación que estamos viviendo en Venezuela es una situación difícil. Cada día más aumenta la corrupción, cada día más aumenta la maldad, cada día más aumenta la necesidad en nuestro país. Y uno ve cómo, ahorita cuando entré aquí al canal, vi toda esa cola que está allá afuera, una cola que llega hasta casi la redoma, yo no sé si hasta la redoma, pero hasta donde pude ver, me di cuenta que la cola era muy larga para echar gasolina. Y uno ve toda esta situación y uno ve todas estas cosas y se le hace difícil, se le hace muy difícil buscar una manera de tener confianza, de decir, pues esto se va a solucionar. Porque cuando nosotros los creyentes tratamos de hacerlo, las cosas honestas, honradas, hay mucha gente que se colea, gente que cobra para que ponerlo en los primeros lugares. Bueno, tantas cosas que no es necesario hablar de ellas y profundizar en ellas, porque sabemos que están ocurriendo estas cosas. Estas cosas no se escapan a la vista. Pero yo cuando buscaba esta palabra, yo decía, hay que ser como un niño para creer en Dios en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos volver a esos momentos de que vivimos pues cuando éramos niños, verdad? Yo recuerdo todos esos momentos maravillosos que viví yo con mi familia. Mi familia, yo tengo 2 hermanos por parte de papá y mamá que vivían conmigo, y a mi lado, en la casa de al lado, vivían mis primos. Al lado es la casa materna, ahí vivía mi abuela, mis tíos, y allí pues estaban mis primos, estaban toda mi familia, y cuántos recuerdos hermosos, cuántos recuerdos de aquella familia donde había tanta gente y tantas cosas que compartimos pues en las épocas de diciembre, de carnaval, de vacaciones. Bueno, cualquiera que fuera la fecha, Semana Santa, bueno, todas aquellas fechas son recuerdos que son inolvidables para mí. Y también recuerdo mi comunidad, mi barrio, Pueblo Nuevo, donde estaba aquellos amigos pues que estaban conmigo en mi niñez, que compartieron esos momentos donde jugábamos, buscábamos mangos, buscábamos mamones, bueno, todos esos momentos que uno desea que llegaran a hoy en día. Pero cada uno creció, cada uno se fue con su familia, cada uno formó su familia y se fueron del país y se fueron a otros estados, y cada quien estudió, trabaja en otros estados, y quizás hoy mi familia pues no es tan numerosa como antes. Bueno, mis tíos han muerto, mis abuelos, mis primos se han ido, como les dije, a otros lugares, los amigos se han ido a otros lugares, mis hermanos se fueron a otro país, mi otro hermano está en Ciudad Bolívar, un lugar que es lejos pues de aquí, y ya no nos compartimos sino por teléfono, y no es igual. Pero todo aquello que
yo viví en aquel entonces, lo disfruté, lo viví y marcaron mi vida para bien. Y quizás ocurrieron eventos que no fueron tan agradables y que en aquel momento simplemente los viví. Hoy en día quizás marcaron mi vida y uno como que dice, fueron momentos malos, fueron momentos difíciles y uno tiene rencor y uno tiene ese dolor. Gracias a la misericordia de Dios y a su trabajo que cada día hace Dios en mi vida, pues uno puede perdonar y uno puede luchar con todas esas cosas que no son fáciles de vivir. Y quizás hoy, en este tiempo, usted pueda decir, esto que estamos viviendo, todo aquello que se vive, toda aquella injusticia que vive en nuestro país, porque la iglesia no se toma en cuenta aquellos actos que los creyentes, los cristianos, los creyentes en Dios hacen por ser honestos, por ser honrados. Aquella injusticia de que no se toma en cuenta marcan tu vida para mal y quizás están marcando a la niñez de hoy en día. Quizás esos momentos que uno vivió antes no quisiera que se repitieran hoy en día y que viviéramos aquellas cosas tan maravillosas, ¿verdad? Aquellas cosas tan hermosas que vivimos, sueños tan hermosos, mi escuela, ¿verdad? Yo estudié primero en Tamaca porque mi mamá daba clase en Tamaca y también estudié en Hermana Jiménez, estudié en el Colegio Padre Díaz, estudié, ¿verdad? En un tiempo donde todo era hermoso, todo el aprendizaje pues marcó nuestra vida de una manera que hoy en día pues usted se asombra ver que aquellos conocimientos todavía quedan en ti. Y esos recuerdos de tu escuela, de tu comunidad, de todo aquello que tú viviste en tu familia, marcaron tu vida y tú quisieras vivirlo hoy en día. Mucha gente vive soñando en eso. Y yo vivo soñando en eso. Pero hay gente adulta, gente mayor, abuelitos, que viven esa etapa de la vejez de una manera como que retrocedió. Ese tiempo se volvió y aún hay abuelitos que tienen muñecas, tienen carritos allí de juguete porque ellos quieren vivir ese momento otra vez, o psicológicamente ellos se meten en esa etapa nuevamente para vivir como un niño. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros asumiéramos ese papel? Si nosotros adquiriéramos ese reino de Dios como un niño. Un niño no tiene dudas. Yo compartía con el pastor Elvi hace un momento, compartía aquella anécdota pues de mi hijo menor cuando era un niño, cuando era chiquitico, perdón. Él teníamos un juego. Mi casa es de 2 plantas y hay una escalera donde hay un nivel donde yo le decía que yo iba a contar hasta 5 y que él debía lanzarse. Y quizás en un tiempo él tenía miedo de lanzarse, o sea, en un momento para hacer aquel juego tenía miedo, pero cuando yo le decía lánzate, yo estoy aquí, él se lanzaba a mis brazos, me abrazaba y yo podía sentir la confianza de mi hijo para venir a mis brazos. Dios quiere que nosotros también nos lancemos a Él confiadamente. El pastor Clarencio dio unas enseñanzas donde hablaba de los tiempos proféticos, de esos tiempos donde están cumpliéndose un reloj profético que cada día más se está acercando a la venida del Señor, donde nosotros debemos lanzarnos, ¿verdad? Y utilizo este mensaje el día de hoy para lanzarnos a confiar en la palabra profética de Dios, donde el creyente debe permanecer firme, donde debe ser fiel, donde el creyente debe acercarse a Dios y creer en estos tiempos que estamos viviendo, confiando en la palabra de Dios, creyendo de que los tiempos que estamos viviendo son para nuestros bien, porque son planes que Dios ha tenido desde mucho antes
planes de bien y no de mal, como dice el libro de Jeremías, para que nosotros vivamos hoy y Él nos muestre, ¿verdad?, lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído ha escuchado, para que nosotros veamos lo que tanto esperamos, ese reino de Dios, esa venida del Señor, la veamos confiados plenamente como lo haría un niño. Y utilizo, ¿verdad?, el ejemplo de mi hijo y utilizo la palabra que hoy Dios ha regalado a nosotros, ser como un niño, para mostrar cómo debemos esperar. Y quizás usted pueda decir, pero es que esto me da miedo, pero que esto quizás no lo entiendo muy bien. Usted no lo necesita, y perdone la palabra que voy a utilizar, usted no necesita entenderlo, usted necesita creerlo, usted necesita confiar en Dios. Un niño se lanza a los brazos de su papá o de su mamá porque cree, porque confía. Un abuelito, ¿verdad?, juega quizás con una muñeca, con un carrito, porque está en una etapa de que a lo mejor psicológicamente dice, es mi tiempo de estar allí como un niño y estar allí confiando en Dios. Miren, esta palabra que Dios nos regala el día de hoy es una palabra que debemos ser responsables para creer. Porque un niño quizás no trabaja, un niño está, y a quien no le gustaría estar en este tiempo como un niño sin trabajar, que quizás la comida llega a nuestros hogares, pero quizás esto se vuelve como un arma de doble filo para nosotros, porque nos enseña a ser flojos, nos enseña a no ser diligentes, y Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Y esta palabra que Dios muestra hoy nos enseña es que nuestra actitud, nuestra fe debe ser como la de un niño, pero nuestra responsabilidad, nuestras normas deben cumplirse responsable y confiadamente y sin argumento, como un niño lo haría. Y quizás un adulto responsable se debería ver como un niño. El adulto obedece, el adulto cree, y debe hacerlo así, sin argumento, confiando de que su fe está puesta en el Padre Celestial, está puesta en un Dios que todo lo cree, que confía en sus hijos, y que nosotros debemos ser fieles también como lo es Él. ¿Saben? A veces uno sale a la calle y ve todas estas cosas que está atravesando nuestro país, y uno se preocupa, y uno dice como adulto, yo tengo que ser responsable como jefe de familia, como cabeza de familia, debo ser responsable y salir a trabajar, a buscar ese sustento. Y esto quizás mucha gente lo ve, el ser como un niño, lo ve como la manera de aprovecharse. No, yo no voy a trabajar, yo voy a confiar en Dios. Y yo le voy a decir algo. Gloria a Dios por aquellos hermanos que ponen toda su confianza en Dios. Pero hay gente que se aprovecha para no trabajar, porque no quieren trabajar. Y hay personas que confían en Dios, ¿verdad? Creen en Dios y esperan en Dios, pero de una manera responsable, de una manera diligente. Y la palabra que Dios nos muestra hoy nos enseña que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como un niño. Pero el ser responsable como un niño, quizás para un adulto no es fácil. Para un adulto confiar en Dios no es fácil. Yo he visto cómo Dios ha mostrado su misericordia en Venezuela. Y quizás la palabra que está en Mateo 6, 25 en adelante, dice que si Dios le da el alimento y que no debemos afanarnos, le da el alimento a las aves y viste a las plantas, y que no debemos afanarnos por buscar estas cosas, Dios nos muestra que si ponemos su confianza en Él, nuestro trabajo va a prosperar. Si vemos nuestra confianza en Él, Dios nos va a proveer. Aun cuando la situación de nuestro país
ha bajado. Yo tengo un taller y en ese taller yo le puedo decir que mi producción ha bajado más de un 90%. Pero he visto que yo cada día me visto con mi ropa de trabajar y voy a mi taller y Dios ha sido fiel. Dios ha provisto lo necesario para mi familia. Dios no me ha dejado pasar hambre. Dios no me ha dejado que mi ropa se dañe. Y aun cuando mis hijos han necesitado calzado, han necesitado ropa, Dios lo ha provisto. Yo quiero decirte el día de hoy, es que el ser como un niño es confiar en Dios, es creer en Dios. Todo lo que vemos, todo lo que estamos atravesando en esta situación de nuestro país no es fácil. Pero si tú pones la confianza en Dios, tú vas a ver. Si tú te lanzas como yo le decía que se lanzaba mi hijo a mis brazos, si tú te lanzas a los brazos de Dios, tú vas a ver la solución. Yo compartía también con el pastor Elvis una historia de un hombre que fue a escalar una montaña. Y cuando estaba escalando, pues tuvo un accidente. En aquel momento quedó colgando de la montaña, pero la montaña se cubrió de tinieblas, de una neblina espesa que no podía ver más allá de sus pies. Y le pedía la ayuda a Dios. Y le decía a Dios, Dios, ayúdame. Y la voz, porque él le pidió, si estás allí, háblame. Y una voz le dijo, lánzate. Y aquel hombre dijo, no, es mi voz, es mi mente la que dice que me lance. Y al rato le volvió a decir, Dios, ayúdame. Y aquel hombre escuchó la voz nuevamente que le dijo, lánzate. Y aquel hombre dijo, no, es los golpes que me di, es el momento que estoy aquí colgado que me hace escuchar una voz. Y por última vez le dice el hombre, Dios, ayúdame. Pero lánzate, le dice Dios. Y aquel hombre no se lanzó. Y en medio de aquella situación, por los golpes y por todo aquello, aquel hombre murió colgado. Y cuando los rescatistas llegaron hasta donde estaba él, vieron aquel hombre colgado de la montaña solo a pocos metros, a 2 metros de distancia del suelo. Y quizás si aquel hombre se hubiese lanzado, se hubiese salvado. Así Dios nos está enseñando en este tiempo. Debemos lanzarnos a sus brazos. Usted y yo debemos confiar como un niño, aunque no veamos la salida, aunque le pidamos a Dios y no vemos la salida porque todo está nublado, todo está en tinieblas en este tiempo. Lancémonos a los brazos de Dios. Confiemos como confiaba mi hijo y se lanzaba en mis brazos, que yo sé que Dios va a sentir su confianza en él. Este tiempo que atravesamos no es un momento fácil. Y quizás uno sale y uno dice, tendré que pagar para que me puedan dar gasolina. Tendré que pagar para poder comprar las cosas a precio. O quizás, ¿qué tengo que hacer para poder comer? Porque mi trabajo no me llega o no me alcanza lo que me gano. Hoy Dios te está diciendo, lánzate. Dios te está diciendo, lánzate en mis brazos. Este tiempo que atraviesa nuestro país es un tiempo donde debemos ver esta enseñanza que Dios nos muestra en su palabra. En este libro de Mateo 18, vemos que Dios le dice, que Jesús le dice a sus discípulos que deben ser como un niño y que es necesario que volverse o ser como un niño para poder recibir el reino de Dios en nuestra vida. ¿Saben? Hay una historia, yo sé que ustedes cuando yo les diga se van a recordar de este programa que hoy en día, a pesar de tantos años, todavía nos hace reír. Es la historia del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues el Chavo era un niño, ¿verdad? Que vivía en una vecindad
y vivía con sus amiguitos, ¿verdad? Y vivían con adultos, pero era interpretado por un adulto, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, como le decían. Aquel hombre, yo me imagino cómo estudió. Yo me imagino sentarse en un parque, sentarse en un lugar y ver todo lo que hacía un niño, cómo reía, cómo lloraba, cómo hablaba con los demás compañeritos o cómo hablaba con los adultos, ¿verdad? Y quizás uno se pone y se da de cuenta de que esta historia, aunque nos hace reír, ¿verdad? Y ver cómo lloraba el chavo, o cómo reía, cómo se reía de las cosas de sus amiguitos, o cómo peleaban entre ellos, uno se acuerda de todas estas cosas, de cómo este hombre interpretó, ¿verdad?, a un niño. Ese papel de niño lo hizo también. Y tantos recuerdos, ¿verdad? El Chavo en Acapulco, la vecindad del Chavo cuando estaban en la escuela, cómo se tiraban taquitos, cómo peleaban. Todo eso uno sabe que de verdad un niño lo hace. Quizás nosotros lo hicimos, ¿verdad? Cómo peleábamos por la casa. Yo me acuerdo que jugábamos futbolito en la calle o béisbol con pelotica de media, pelotica de goma, y uno pues salía peleando. Me acuerdo que en el Parque Duaca, que da al frente de mi casa, yo jugaba con mis compañeros, con mis amigos, y jugábamos metra, trompo, y salía uno peleando, pero al ratico estaba jugando otra vez. Esa es la historia de un niño, ¿verdad? Cómo un hombre, siendo un hombre adulto, pudo apropiarse, vamos a decirlo así, o asumir ese rol de niño o ese papel de niño en este programa. Y wow, cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas hoy uno ve, y ve uno a los niños y uno le dice, ¿te pareces al Chavo? ¿Te pareces a Kiko? ¿Verdad? Una de las cosas que uno ve mayormente en los niños es que cuando llega un niño a una casa, pues el niño de la casa saca el juguete y sale como que presumiendo del juguete. Uno le dice, Naguará Kiko, ¿verdad? Y todas esas cosas que uno recuerda, todas esas historias o anécdotas que uno ve ahí en el Chavo del Ocho, nos muestra. Yo lo tomo como ejemplo para mostrárselo cómo debe ser nuestra vida. Un niño, ¿verdad?, aún cuando está en una situación que le favorece, quizás no miente, o quizás es un niño que uno ve, uno lo conoce cuando miente, uno sabe cuando está haciendo las cosas. Y un adulto, uno debe tener una actitud donde uno no debe mostrarse sinceramente, ser honesto, ser honrado. Una de las cosas que Pedro lo mostró y reveló que él era uno de los seguidores de Jesús, era que su forma de hablar, su forma de ser, aun cuando trató de mentir, eso, mire, lo mostró que era un discípulo de Jesús, porque su forma de hablar, su forma de ser era de un discípulo. Nosotros como adultos debemos vernos que nuestra actitud en nuestra vida debe ser como la de un niño, debe ser como la de un hombre que asume el reino de Dios y que todas las promesas las acepta en la vida para sí y para los demás, para mostrárselas a los demás confiadamente, sin duda, sin temor, sinceramente, honradamente. Es lo que Dios quiere que nosotros le mostremos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nuestra vida en las manos de Dios, ¿verdad? No podemos creer que vamos a engañar a Dios. No, nadie puede engañar a Dios. Nosotros podemos vivir una vida quizás de dos caras, pero a Dios no vamos a engañar. Este tiempo es un tiempo donde debemos asumir las promesas de Dios, ver cómo debemos confiar en Dios plenamente, aunque nosotros no veamos la salida, aunque las cosas
se nos muestren difíciles, como les dije anteriormente, debemos lanzarnos a Dios confiadamente. Debemos creer que este tiempo será un tiempo donde las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Saben? Hay una palabra que nosotros debemos asumir en este tiempo. Porque este tiempo donde hay necesidad, donde hay hambre, donde hay enfermedad, es un tiempo donde nosotros debemos creer que el poder de Dios está en nuestras vidas. Si usted es un seguidor de Dios, si usted ha creído en Dios, si usted ha aceptado a Dios en su corazón y le ha dicho, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y usted le ha dicho, yo quiero que mi vida esté en las manos de Dios, usted va a recibir el poder de Dios, porque quien recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Y la palabra que está en Marcos 16, 15, dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice esta palabra aquí en el 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es que sobre los enfermos pondremos manos y sanarán y nosotros nos vamos a contagiar. No, el poder de Dios está en nosotros. Y aún si esta enfermedad, este virus está en nosotros, está en este planeta, nosotros tenemos el poder de Dios y el poder de Dios ha vencido este virus, esta enfermedad. Y nosotros en este tiempo debemos confiar. Un niño no diría, no, yo no voy a tocar. Quizás hay niños que lo hacen, pero hay niños que dicen, yo voy a agarrar, yo voy a tocar, yo voy a hacer, porque no tienen malicia. Su fe está, por ejemplo, en sus papás. Nosotros debemos tener nuestra fe en el Padre. Y si la palabra de Dios que leí en este momento dice que tocaremos serpientes, beberemos cosas mortíferas, pondremos manos sobre los enfermos y nada nos hará daño, así va a ser. Este tiempo debería ser un tiempo donde la iglesia estuviera trabajando, estuviera atendiendo a aquellos que están enfermos, pero la iglesia ha sido cerrada. Hay permisos para otras cosas, como me decía uno de los pastores, hay permisos para otras cosas, pero para que la iglesia predique, para que la iglesia sane, para que la iglesia lleve palabra de fortaleza, palabra de aliento, no hay permiso. Esto, el ser humano debe esperar el reino de Dios como lo haría un niño. El ser humano deberíamos, todos, evangélicos o no evangélicos, deberíamos creer que Dios tiene el poder para vencer, que este virus ha sido fuerte y que debemos ser diligentes, sí, protegernos, sí, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros nada nos hará daño, ninguna cosa del mal nos podrá hacer daño. Un niño es inocente y quizás tiene temor, tiene dudas, pero cuando llega a un lugar, ¿verdad?, y agarra confianza, ¿cómo es aquel niño? Aquel niño es atrevido, juega, corre, se divierte. Un niño se atreve a llegar quizás a lugares donde un adulto no llegaría. Quizás un niño se monta en un árbol y un adulto le dice, bájate de ese árbol porque yo no me puedo subir allí para bajarte. Pero un niño lo hace. Si usted y yo y todo el mundo, todo el planeta confiara en Dios, se lanzara a las manos de Dios y le dijera a este virus, tú estás vencido, tú no me puedes tocar a mí. El poder de Dios vencería, porque para que el poder de Dios opere en nuestras vidas, debemos creer que el poder de Dios está con nosotros. Si el poder de Dios, usted, ¿verdad?, no lo cree, para usted lo está limitando, porque el poder de Dios ya venció. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Y si ya Jesús venció, nosotros también somos vencedores. Hermano,
Esta palabra que hoy compartimos es una palabra que nos anima, que nos motiva a tirarnos en las manos de Dios, a lanzarnos, mejor dicho, a las manos de Dios. No es fácil vivir este tiempo, yo lo sé y yo también me he quejado, yo también me he entristecido, yo también he tenido dudas, pero hoy y todas las enseñanzas del día de hoy nos motivan a creer, a ser como un niño para confiar en las manos, en los brazos de Dios, para confiar en la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Usted y yo vamos a tener muchos argumentos, vamos a tener muchas dudas para creer. Pero, ¿qué nos dice Dios hoy? Como le dijo aquel hombre que estaba colgando a 2 metros o 1 metro de distancia del suelo, lánzate. Está en usted y está en mí si nos lanzamos. Porque si creemos en este tiempo, que vivimos, ¿verdad?, en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, nosotros vamos a salir victoriosos. Una palabra que Dios me regaló en un tiempo difícil en mi vida fue Juan 1.5. Juan 1.5 dice que la luz de Dios resplandece, y donde la luz de Dios resplandece, las tinieblas no prevalecen. Yo siempre la aplico en mi casa y digo, Señor, usted es luz, y yo quiero que usted venga a mi casa, por favor, y ilumine mi casa por todos lados. Y como usted es luz, Señor, yo quiero que se cumpla la palabra de Juan 1.5, que ninguna tiniebla llegue a mi casa, porque debe huir, debemos confiar. Y yo lo hago, yo cada día lo hago. Nosotros debemos confiar así, debemos creer. Usted y yo debemos ser como un niño. Quizás somos inocentes, temerosos, pero debemos confiar, agarrar confianza en Dios y lanzarnos. No le digo con esto que se lance a aprovecharse de los demás, que se lance a la calle y no respete las normas. No, respete las normas, sea diligente. Un hombre, un niño, cuando le dicen y lo regañan y lo ponen en disciplina, usted no se mueve de aquí. Quizás ese niño se quiere parar, se quiere mover, pero si le dicen, aquí está la correa, si te mueves te doy, ese niño no se mueve. Dios hoy nos dice, su poder está con nosotros. Seamos diligentes, seamos responsables para creer en Dios. Si Dios quiere que confiemos en Él, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza como un hijo pone su confianza en un papá. Así Dios quiere que seamos con Él, que dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra riqueza, grado de instrucción, que nos lancemos al amor de Dios, que nos lancemos a los brazos de Dios, como se lanza un niño a los brazos de su papá. Eso es algo que nosotros debemos de hacer, es algo que nosotros debemos poner en práctica. Nosotros debemos lanzarnos a los brazos de nuestro Dios. Debemos lanzarnos a los brazos de nuestro Padre y creer que nosotros vamos a recibir la ayuda de Dios, que nosotros vamos a recibir esa ayuda que Dios quiere para nosotros. Esto que estamos viviendo, hermanos, no lo vamos a arreglar nosotros. Si nosotros creemos, vamos a creer en un superhéroe que no es Superman, ni Batman, ni ninguno de esos. Es nuestro Dios, es nuestro Jesucristo, el que venció, el que vivió todo este mundo y rescató nuestra salvación, rescató el poder para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y si Jesús venció, yo también voy a vencer. Entonces, Dios quiere que nosotros nos lancemos así. Hay una palabra que habla acerca de nosotros debemos dejar todo nuestro argumento, todo lo que nos separa de creer en Dios, debemos dejarlo a un lado y debemos confiar plenamente en Él. Yo quiero lanzar esta palabra y quiero decirlo para que usted lo reciba. Mire, Efesios 3, del 18
dice, seáis plenamente capaces de comprender cómo todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que Dios quiere, lanzarnos sin argumento, sin duda, apartar todo aquello que nos separa y ver la profundidad, ver la longitud, todo aquello, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y el amor de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. Debemos creer, ya Jesús venció, nosotros somos vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así va a ser. Mi hijo, yo me acuerdo cuando estaban chiquitos, ellos decían, yo soy Superman, yo soy, no me recuerdo los superhéroes de hoy en día, pero yo soy este, yo soy aquel. Yo hoy digo, yo soy Cristo, Cristo vive en mí, Dios vive en mí, yo voy a vencer, yo voy a superar toda esta situación. Esto que estamos viviendo es un tiempo profético, pues lo espero en mi papá. Mi papá es Dios, mi Padre es Dios y yo confío en Él. El amor de Dios, ese amor que Dios tiene para mí, es el amor que Dios tiene para mi vida de un Padre. ¿Saben? Dios no nos dejará pasar por algo que no podamos superar. Dios es fiel, su amor es fiel. El Espíritu Santo nos va a revelar. El Espíritu Santo nos va a revelar qué estamos viviendo. El Espíritu Santo va a hacer que por medio de Él nuestro espíritu reciba ese mensaje. Aun cuando tengamos miedo, aun cuando tengamos temor, Dios va a venir a nuestras vidas. Dios va a venir y nos va a regalar este momento, este tiempo para nuestras vidas. Yo hoy te invito a que tú puedas confiar en Dios. Yo hoy te invito a que tú puedas depositar esa confianza en el Padre. ¿Saben? Cuando yo empecé en la iglesia, cuando yo llegué a ser creyente, recibí una palabra que marcó mi vida y con esto yo predico y con esto quiero dar este mensaje. No hay otro camino al Padre, es Cristo. Y Juan 1:12 dice que todos los que recibieron a Cristo, todos los que recibieron a Jesús, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú hoy quieres sentirte como un hijo, ser como un niño, regresarte a esa etapa de niño y recibir el amor del Padre, yo hoy quiero invitarte a que recibas una oración para tu vida. Quiero regalarte el camino al Padre, es Cristo. Quiero invitarte a creer en Cristo. Y hay una oración que nosotros como congregación hacemos a aquellas personas que están nuevas. Yo quiero invitarte a que tú ores conmigo y la repitas y tú puedas creerla en tu corazón, y cuando te acuerdes, ahora en la tarde o mañana o la semana que viene, cada vez que te acuerdes, dile al Padre estas palabras: Señor, Padre Santo, hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que perdones todos mis pecados y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Permite, oh Padre, que no se borre de allí por mis malas acciones. Hoy te pido perdón y te recibo, Señor. Quiero ser como un niño y creer en ti, confiar en ti, vivir plenamente todo este tiempo difícil confiando en ti. Hoy te recibo y quiero ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo me dé sanidad, me dé libertad, me dé aquella sabiduría que tú prometes en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, has recibido a Cristo en tu vida y el Padre te ha hecho hijo y te ha bautizado con el Espíritu Santo. Yo te invito, iglesia, a que puedas levantar esta oración para ya despedir. Quiero orar por ti y decirte: asume tu rol de hijo y sé como un niño, confía en el Padre. Señor, hoy oro por toda la iglesia, Señor. Pido por aquellos que están allá en casa. Oro por ellos, Padre.
Tócalo, Señor. Ve su corazón. Un corazón de hijo, un corazón de niño, Señor. Pon en nosotros ese corazón, Padre. Y que nosotros trabajemos en este mundo, vivamos este mundo con la plena esperanza y eso que nosotros esperamos, la promesa del reino tuyo, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo. Se despide de ustedes su hermano Jorge Pacheco. Dios me los bendiga y que sea una semana de victoria. Y ve esto que estamos viviendo esta semana como una semana donde Dios te va a bendecir y tú vas a ser ese niño nuevamente. Dios me los bendiga.